Auspician Impacto Económico, Ferrer e Hijos. Sopi Hermanos, más de 50 años de trayectoria, construyendo en la región. Segundo bloque de esta 10ª temporada de Impacto Económico, el tema es el sector energético. Nos acompaña Fabio Badillo, es vicepresidente de CEIPA, además gerente general de Texey, y también Ricardo Rodríguez Álvarez, digo bien, es secretario de CAPESPE, también integrante de la empresa Rodial, Sociedad Anónima, y ambas cámaras, CEIPA y CAPESPE, nuclean a las empresas de servicios petroleros de la región. ¿Cómo les va? Bienvenidos, buen año. Igualmente. Bueno, ¿cómo está la actividad en el sector petrolero hoy por hoy? ¿Cómo cerró el 2013? La actividad, en cuanto a nivel de que nosotros el primer punto que medimos son la cantidad de equipos que están trabajando. Si miramos ese aspecto, desde el 2012 y 2013 ha tenido un crecimiento en cantidad de equipos que ha sido espectacular en cuanto a números, ¿no? Si repasamos lo que era enero del 2012, en la cuenca, en lo que es no la cuenca neuquina, sino lo que es el área central Neuquén, teníamos algo de 26 equipos trabajando entre perforación, workover y pooling. Hoy, enero 2014, estamos en 58 equipos. O sea que a nivel de actividad, la verdad que estamos pasando por un momento muy bueno, pero bueno, después arrancamos con otro tipo de problemas que después tenemos que ampliarnos, pero la verdad que a nivel de actividad hay que reconocer que estamos, y lo que se puede venir todavía es más promisorio, ¿no? Ricardo, ¿tu visión? Exactamente lo mismo. Creció mucho la actividad. Hay dos tipos de actividad en el petróleo, uno que es la parte exploratoria, o tres, después la parte de perforación, y por último la producción. La producción es la que quizás se mantiene más en el tiempo, es más sustentable, digamos. La perforación es instantánea y es un aumento importante, por lo menos estos 2 últimos años que se está viendo. El problema que yo veo en este sentido, es decir, este aumento de producción, en el caso nuestro, pasa por un problema financiero, o sea, acceso al crédito, y un problema de incorporación de personal capacitado. Veníamos de una subocupación, es decir, gente en la casa sin trabajo. Eso, por suerte y gracias a esta expansión, se pudo solucionar y hoy está en pleno empleo de gente capacitada. Ahora viene la parte de capacitar nueva gente, por un lado, que ese es un problema que estamos teniendo, y otro problema que estamos viendo es el tema del financiamiento, es decir, porque te piden, cada vez piden más y los balances, vos sos contador, sabés que no se pudieron ajustar por inflación. Es más, hay palabras como inflación que el gobierno no quiere reconocer. Están prohibidas. Recién este año, a través del revalúo técnico, capaz que se pueda corregir un poco eso, pero el patrimonio neto de las empresas se fue comiendo por la inflación. Eso, a su vez, te limita el acceso al crédito. De acuerdo. Y nos veníamos financiando antes con el capital propio, pero ya el capital propio no alcanza. Vos decís, te piden más referido a las exigencias de las operadoras. Claro, más equipamiento. Claro. ¿Vos coincidís, Fabio, con este problema, esta restricción? Coincido que con el tema de financiamiento hoy pasa a ser un tema crucial para poder seguir acompañando las necesidades que hoy están teniendo las operadoras, que no solamente tiene que ver con la incorporación de capital, sino es sostener los flujos de fondos que cada vez está más complicado llevarlos sostenidamente. Esto se complica más con el tema de las medidas estas que se están teniendo de levantar la tasa de interés por una cuestión que entiendo que el gobierno de absorber y de controlar un poco la cotización del dólar, pero que ese aumento de las tasas de interés lleva a que los créditos que podemos acceder las empresas locales aumenten. Y coincido también que la situación estructural de los balances de las empresas están
se han deteriorado por este tema de ajustes por inflación. Entonces, las reglas del central de calificación de empresas siguen siendo las mismas, las relaciones de patrimonio neto para poder acceder al crédito siguen siendo las mismas, y nosotros las necesidades que tenemos para los servicios petroleros en cuanto a niveles de facturación no condicen con esa regla. Entonces hay que revisar. Después, perdón, ¿no? Sí, después hay otro tema que es ¿qué se considera pyme en el sector petrolero? Porque nosotros estamos considerando todas las industrias iguales, es decir, te lo dividen por servicio, pero en el sector petrolero, una empresa que factura, no sé, vamos a poner un número, 20 millones de pesos por mes, es una pyme, Claro. es una empresa chica. Claro. Pero no entras en el esquema de todos los beneficios por ser una empresa chica para el banco, Claro. o sea, para el financiamiento. Claro, es una pyme para el sector petrolero, pero... Y yo creo que habría que redefinir eso. Claro. Sería necesario que Industria de Nación redefina en nuestro sector qué es pyme. Claro, tema importante. Porque ¿no? la facturación es muy grande, Claro. la renta, bueno, estamos hablando, cada vez es en función de tu facturación no está bajando. Todo lo que es todo este esquema inflacionario distorsiona muchísimo los precios relativos, y vos a veces no sabes dónde estás parado, si con lo que estás facturando estás cubriendo tus costos o no. Claro. ¿Y en dónde pega más la inflación para las empresas de servicios petroleros? ¿En qué ítems de costos? ¿Todos por igual, más o menos? No. ¿Cómo? Creo que es variado porque no todas tienen la misma estructura de costos, porque los servicios, como bien decía Ricardo, no son todos iguales. Hay empresas que son alta demandante de mano de obra o que tienen un componente de mano de obra mucho más importante que otras. No es lo mismo las empresas que están en obras, las que tienen un componente de materiales que tienen que suministrar que es importante, o que tienen servicios que contratar o subcontratar que sí están en dólares o que han tenido cambios en los precios, que obviamente por más que hace un esfuerzo el gobierno de sostener que la devaluación no vaya a precios, ha ido, y eso ya veníamos con una presión importante sobre los costos en respecto de los precios y disminuyendo la rentabilidad de las empresas. Esto se agravó, y tenemos algunos casos de empresas que realmente están en situación muy delicada porque hay servicios que tienen muy poco margen, con alta rotación, con una ocupación de la capacidad en 100%, y la posibilidad de que entren en un default de rentabilidad ya la tenemos, asociado o agravado por la situación financiera, que antes se tenían más plazos para poder resolver los compromisos. Hoy eso se achicó, y seguimos con la misma cadena nosotros de pago y de reconocimiento de costos con las operadoras, que eso es lo que está pegando hoy fuertemente en las empresas, que yo creo que eso está pegando independientemente del tamaño, ¿no? O sea, la mediana, la grande, están todos con una situación, creo, no sé si coincide Ricardo. Sí, sí. Ahora, ¿qué prevén en lo que tiene que ver con aumento salarial para este año? Se habla de un 23%, creo que un 23%, pero son 23% que si hay que sumarle el otro no remunerativo, los otros 12.000 pesos, seguramente es mucho más de que ese 23%. La verdad que las empresas de servicios como las nuestras es un costo que a la corta o a la larga, con más tiempo o menos tiempo, siempre lo reconocen las operadoras. O sea que lo que pasa es que eso lleva a otros costos salariales asociados, o de estructuras o costos, gente que tenés que ir acompañando ese crecimiento, porque y eso por ahí lo que hablábamos un poco fuera de cámara, que a veces está complicado a seguir acompañándolo, ¿no? Entonces es como que hay dos velocidades. Tenés la velocidad de la inflación por un lado y la velocidad del reconocimiento de esa inflación por otro. Entonces quizás al final del ciclo salís en el mejor de los casos empatado, pero vas dejando en el camino parte de tu reconocimiento. Siguiendo con la cuestión contable, el tema del REI, ¿no? De resultado por exposición a la inflación. Exacto. Esto acompañado y en un contexto de expansión. Claro. No, porque, a ver, es decir, lo que sí coincidimos es que la actividad está aumentando y mucho. Entonces vos para eso necesitas, como decíamos antes, hacer inversiones y todo, pero con un marco
totalmente de incertidumbre en cuanto a costos. Porque la inflación hoy no sabemos la inflación que hay hoy, pero no la que va a ser acumulada a fin de año. Y vos estás negociando hoy un contrato con ellos a 3 años. Claro, de acuerdo. Con por lo general, con polinomios de ajuste que tienen 3 variables, básicamente. Según cómo se muevan esas variables, podés quedar mejor o no en determinado momento. Entonces, por un lado tenemos, como dije, el problema de tarifa, de ajuste, de velocidad de ajuste de tarifa. Por otro lado, pegarle los índices que vos elegís para que te la ajusten. Por otro lado, el tema financiero, es decir, conseguir el dinero para seguir creciendo. Y en algunos casos, no en todos, pero en algunos servicios en particular, el problema de la burocracia, que a veces juega en contra financieramente. ¿Burocracia? ¿A qué te refieres, Ricardo? Ahí? Y hay muchos servicios, hay bastantes servicios que vos accedes al cobro antes de tenés que certificar, antes de tener que facturar y primero certificar. Llegar al certificado requiere la firma de determinada cantidad de gente. En general hablo, no hablo en ninguna empresa en particular, pero en general. Entonces a veces ese certificado que tendría que demorar 10 días, por decir algo, termina en algunos casos hasta 2 meses. Y eso rompe toda la cadena de pago, porque si no cobra el contratista, el subcontratista tampoco. Y bueno, ese es un tema que me parece que hay que trabajar en la eficiencia de la certificación para no más en un esquema inflacionario, digamos. Y de márgenes tan tan chicos, ¿no? Que no tenés cómo amortiguarlo. En otro contexto, vos esos 2 meses o 3 meses que a veces tenías, vos lo podías amortiguar de alguna manera. Hoy no tenés margen para... Te lo come la inflación. Tal cual. Ahora, tema de cepo importador de equipos, repuestos, etcétera, ¿cómo está? ¿Se afloja un poco? ¿Sigue igual? ¿Sigue siendo una restricción? Y también depende de que, por ejemplo, camiones en general no hay. No hay. Digo, tenés que esperar, no sé en el caso de todos, pero nosotros tenemos que esperar 3, 4 meses para estar en una lista de espera, digamos. Pero de inclusive fabricación nacional. Sí, pero por ejemplo, pero por ahí hay cosas que son chicas, pero son significativas para prestar el servicio. Por ejemplo, no sé, el equipamiento que necesitan, que son las radios para que los camiones estén comunicados. No hay todavía abastecimiento de un equipamiento nacional que te garantice todos los componentes que necesita un equipo de radio para estar conectado y hoy no hay entrada, no hay equipo. Entonces si vos tenés que cumplir con las exigencias que el cliente te pide y que por seguridad son necesarias, que eso no está en discusión, más bien, pero no la podés cumplir porque no tenés radio, te falta un GPS que no hay, no se puede restituir, entonces se traban en cosas que la verdad que no deberían ser, porque tampoco creo que impacten de una manera importante en la cuestión de la balanza. Cubiertas, sí, pero tema de cubiertas bueno, desde hace 2 semanas que el Central no autoriza pagos para importar, ¿no? Porque están sentados sobre la caja de los dólares. De acuerdo. ¿Cómo ven la gestión del gobierno provincial para promover la actividad, tanto a nivel de generación de infraestructura, gestiones con el gobierno nacional? Las posiciones que está tomando el gobierno con respecto, creo que esta última medida de ponerse firme, creo, con respecto al dólar petrolero, creo que ha sido algo, si se sostiene, creo que es algo importante porque iba a ser un problema. Pero bajaron el precio del Pero bajaron por un lado, entonces se ganó por un lado, pero se perdió por otro. Pero bueno, el hecho de que el gobernador y el gobierno salga y se ponga de alguna manera, salga a pelear por ese tipo de cosas, que me parece que es una posición que hay que acompañar al gobierno en esa discusión, porque es necesaria para poder sostener desde equilibrios fiscales provinciales hasta los niveles de inversión. Ahora, también es muy importante la política que se ha llevado, esta incorporación de gas y petróleo, creo que siendo un actor nuevo, con participaciones en mayor o menor medida en los yacimientos, creo que también ha sido una política
bastante acertada y que pasa a ser un jugador más dentro de las operadoras. Creo que eso ha sido positivo. Ricardo, ¿algo más? Sí, no, yo siempre insistí en esto, es decir, por más que con la federalización de los recursos naturales de base, en el caso del petróleo, de la reforma de la Constitución del 94, es un muy buen título, pero en la realidad la política petrolera la sigue determinando los impuestos nacionales. Sí, claro. Es decir, sí, la fijación de precios a nivel de... Eso la provincia, lamentablemente, por más que quiera y pretenda promocionar y ser proactivo o con políticas proactivas, no tiene las herramientas para hacerlo. Sí. Salvo, por ejemplo, ingresos brutos o algún impuesto provincial y el poder concedente que lo tiene. El que realmente fija la política petrolera a través de impuestos es el gobierno nacional. Para apuntar ese comentario que vos haces, entre el 2008 y el 2013, la provincia de Neuquén perdió 910 millones de dólares en concepto de realidad por la diferencia entre un precio artificialmente bajo fijado por el gobierno y lo que debería ser la cotización real del barrio. Y eso repercute para mí en infraestructura. Sí, claro. No, las rutas, renovación de rutas, ni mucho convengamos que es muy difícil acompañar el crecimiento y la planificación que debería tener una provincia cuando vos tenés una alta tasa de crecimiento de todo tipo, ¿no? O sea, de actividad y de crecimiento poblacional. El gasto público hay un gasto público que ha crecido, sí, eso mucho. Coincidimos, pero bueno, también un financiamiento, y a favor un poco del gobierno, un financiamiento que en su momento se tomó en dólares y que hoy a tener una parte importante del presupuesto financiado por regalías que se ven deterioradas por este tema del cambio del valor del... por eso también ha sido un problema. No es que le eche la culpa al gobierno, digo, describo una realidad. Me da la sensación a mí que el nivel de infraestructura que tiene la provincia no es el adecuado, me parece, en función de la riqueza que tiene. Exactamente. No es un juicio de valor sobre el gobierno, es una visión de la realidad. Está perfecto que hagas un juicio de valor. Mi opinión es que el gobierno provincial no hace una buena gestión de los recursos, ¿no? Pero bueno, es un tema para debatirlo. Otro punto antes de cerrar, flexibilización de la ley llamada de Compre Neuquino. Había unas cuestiones técnicas en la ley que son necesarias cambiar, ¿no? O sea, hay unas palabritas que no fueron bien puestas en la ley, creo que no fueron bien pensadas en su momento. Es una ley que salió a último momento, sin mucho análisis, y creo que el tema de fijar un plazo con una antigüedad en función del tiempo de la promulgación de la ley es algo que no debería haber pasado, ni tanto cuando se hizo la ley ni cuando se hizo la modificación de la autoridad de aplicación, que fue la otra. Es una ley que modifica la original. Claro, porque discúlpame, se planteaba en principio que para acceder o para tener la calificación de pyme neuquina había que tener una antigüedad de 5 años en la provincia, claro, y ahora pasaría a 2. No, lo que pasa es que la ley originalmente establece que desde el momento en que se cuenta esa antigüedad es de la fecha de promulgación. Claro. O sea que el solo paso del tiempo va estirando los tiempos de que uno tiene que tener antigüedad. Y creo que eso no estaba en el espíritu de los legisladores cuando votaron esa ley. Creo que se les ha pasado ese detalle. Creo que lo que han querido poner es solamente los 5 años de antigüedad desde la fecha que uno se presenta a tener el certificado de empresa neuquina. La verdad que ha sido un error técnico y eso de alguna manera creemos que hay que salvarlo. Después las otras cuestiones, nuestra interpretación es que debería implementarse la ley en una mayor medida y hacer una evaluación con un poco más de tiempo. O sea, porque proponer una modificación de una ley cuando todavía no se implementó, cuando todavía no hay control de los registros de las compras que están haciendo las operadoras, porque en realidad toda esa parte se está trabajando desde el centro PYME de buena manera, pero debería estar un poquito más acelerado esa declaración que tienen que hacer las operadoras, donde tienen que decir y demostrar cómo están cumpliendo con la ley, y de ahí rescatar todos los problemas que haya y de ahí pensar una revisión de la ley si es que la requiere. O sea, para nosotros es como que es prematuro hacerlo, y sobre todo flexibilizar, pasar del 7% al 5%,
cuando todavía no hemos tenido casos de ningún problema. O sea, la diferencia de cotización. Claro, porque hay una discusión, sobre todo las operadoras hablan de que esto podría implicar un incremento en los costos. Y en realidad depende de qué lado del vaso uno lo mire. O sea, si hay esto compite una empresa que viene de afuera y quiere trabajar contra una empresa neuquina, suponete el caso tuyo, y bueno, tendrá que no cumple con el certificado y tendrá que trabajar a un 7% menos. Entonces, por ese lado es un beneficio, porque la empresa la empresa que venga afuera tiene que trabajar a bajar costos. Ahora, si por el otro lado la empresa neuquina dentro de ese rango tiene el beneficio del 7%, entonces por eso te digo, depende de qué lado del vaso uno mire, no todo es como para replantear el tema del 7%. Claro. Y creo que 5 años no es un plazo que no sea adecuado. Por ahí algunas cosas se pueden agregar, por ejemplo, que el empresario que sea neuquino, que ya tiene historia neuquina y por ahí no es del rubro petrolero y quiere incorporar, si tiene antigüedad de años en la actividad económica neuquina, sí lo puede hacer. Eso me parece que también es un tema que por ahí para flexibilizar y aplicar. ¿Lo podemos dejar ahí? Ricardo, tu visión, brevemente. Yo en realidad no comparto mucho las políticas digamos, de protección, pero es una visión mía. Porque se toman temas subjetivos, es decir, como la antigüedad, si sos de Río Negro, si sos de Neuquén, si sos de La Pampa, entonces empieza a haber una pelea entre empresas de la misma región, en realidad, porque esto es la cuenca neuquina, que interviene en 4 provincias. Entonces es como una guerra, es decir, vos no me dejás de entrar acá, vos no vas a entrar acá. Entonces, y aparte que me parece de difícil cumplimiento, es decir, porque una licitación, es decir, a mí no me tocó, por ejemplo, en las que yo participé, que me consideraron un 7% en mis costos por ser neuquino. Y por otro lado tampoco tenemos costos mucho más altos que empresas que vengan de afuera. No es que tengamos costos. Sí. Voy a tener que dejarlo aquí, estamos un poco pasados con el tiempo. El tema es muy interesante y me gustaría seguir charlándolo. Gracias y bueno, confirmo que siga el repunte de la actividad. Bueno. Y siempre el interés. Y que pare la inflación. Y bueno, ese es el tema fundamental, ¿no? Sí. Y siempre el interés de tener el testimonio de quienes están en el campo de batalla, que son ustedes los empresarios, y además la representatividad de formar parte de las 2 cámaras que nuclean las empresas. Sí. Tenemos visiones muy parecidas. Será hasta la próxima charla. Igualmente. Gracias. Pausa en el próximo bloque el análisis económico, digo bien, junto a Roberto Rapazo Cesio y Fabián Correa. Ya venimos. Auspician este programa La Casa de las Herramientas. Auspicia este programa CAFI, Cámara Argentina de Fruticultores Integrados. La producción del programa se comunica con Claro, Avenida Argentina y Diagonal 25 de Mayo, frente al Monumento a San Martín, Neuquén. Loki. Luli, ¿qué haces? ¿Por qué estás tan misteriosa? Mirá lo que encontré. ¿Qué será? Vamos a abrirla. ¡Wow! Sorpresas nuevas, shows en vivo y mucho más. En Casinos del Río somos una caja de sorpresas. Te esperamos en nuestra globa con promociones, tragos, espectáculos y la mayor diversión. No te olvides, cerramos temporalmente las torcasas para rediseñar el espacio más importante de la cocina gourmet. Nuevos platos, nuevos sabores, mejores experiencias. Dale, vení a disfrutar. Casinos del Río, Chipoleti. Construimos entretenimiento. Casinos del Río les desea felices fiestas. Desde su empresa, controle su flota y operadores a través del sistema de localización satelital RSB. 9 de julio 321, Chipoleti.